Bien, yo me acuerdo donde terminamos, que era leer los versículos, y buenas noches para los que se están uniendo a Facebook. Vamos a poner esto. Tenían versículos que leer y la frase hablaba de diferentes cosas que pasan en nuestra salvación, en el momento de nuestra salvación. Entonces, lo voy a poner acá para acordarnos, y esa es la definición de la gracia de Dios. Estamos pensando en la gracia de Dios en la salvación y vamos a estudiar la gracia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pero grábense esto: la eterna gracia de Dios. ¿Por qué eterna? Porque es el Dios de toda gracia. Desde Adán hasta el Apocalipsis vamos a ver al Dios de toda gracia. La eterna gracia de Dios, la gracia salvadora, Cristo, fue destinada en Cristo a traernos salvación. Fue destinada en Cristo a traernos salvación. Ahora, esto es lo que les quedó de tarea, que están los versículos de Tito y demás. Ahí. La salvación completa. A veces cuando hablamos de la salvación pensamos, bueno, sí, salvación es que si yo muero ahora voy al cielo. Salvación es mucho más que ir al cielo. Qué aburrido sería que la salvación sea nada más que si muero voy al cielo. De hecho, estos días yo estaba estudiando Apocalipsis 21 y 22, me habla de la nueva Jerusalén, me habla de cielos nuevos y tierras nuevas, y me dice cosas que no va a haber más. Y es en el cielo, no va a haber más llanto. El otro día me dolía algo y yo estaba leyendo Apocalipsis, ahí no va a haber más dolor. Ahí no voy a estar viejo, porque mi cuerpo va a ser diferente. Y cuando llore, el Señor va a venir y me va a sacar las lágrimas. Entonces la salvación es mucho más que si morir y ir al cielo. Puedo vivir acá. Pero fíjense todo lo que involucra. La salvación involucra perdón de pecados, justificación, reconciliación, redención. ¿Qué más? Ahora, vamos con la primera. Perdón de pecado. ¿A qué pecado se refiere? Y lo escucharon un montón de veces esto. Cuando la Biblia dice que Él perdona mi pecado, ¿a qué pecado se refiere? Y si entienden esta verdad, que es muy básica y que está en la Biblia, van a vivir su vida cristiana diferente y hasta van a confesar diferente. Vayan a Colosenses capítulo 2. Efesios, Filipenses, Colosenses. De hecho, y gracias a Dios, he recibido varios mensajes de WhatsApp, y si no tiene el número, acuérdese que es 506 60 48 24 95, de personas que tienen años y nunca habían escuchado un estudio sobre la gracia de Dios, y menos sobre el pecado. Ahora fíjense, lo primero que dice, la salvación completa comprende el perdón de pecados. ¿Todos tus pecados fueron perdonados? Y normalmente nosotros decimos, y yo sé que yo escuché muy buenos maestros de la Biblia decir, los pasados, los presentes y los futuros. Bien, ¿cómo va a ser mi pasado si yo no estuve en la cruz? ¿Cómo Dios sabe lo que yo voy a pasar en el futuro? Ahí entra la omnisciencia de Dios y la atemporalidad de Dios. Dios no maneja tiempo. Cuando yo estaba en la cruz, ¿cómo que estabas en la cruz? Sí, con Cristo fui juntamente crucificado. Ahora, fíjense lo que sucedió. Colosenses capítulo 2. Empieza en el versículo 10. Después que dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si ustedes prestan atención a este pasaje me da paz solamente leerlo, tiene verdades inconmovibles. Fíjense, en primer lugar, me habla de cuando yo fui circuncidado, y no se refiere a la circuncisión judía que tenían que hacer con un cuchillito o con una piedra, como lo hacían en esa época, qué dolor, sino que quitó de mí, me circuncidó en el corazón. Pueden verlo de diferentes maneras, pero si se acuerdan cuando estudiamos identidad, Hechos capítulo 6, el viejo hombre fue quitado de mí y quedó inoperante. Eso no quiere decir que nosotros ya no pecamos, pero quiere decir que el pecado no tiene poder sobre mí, porque Él quitó de mí, totalmente lo quitó, y lo van a poder ver, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y yo estoy en Cristo. Y algo que se nos tiene que grabar: estamos en Cristo, no en la iglesia fulana o la denominación mengana. Estamos en Cristo. El estar en Cristo me hace parte de la iglesia. En cambio, puede ser que alguien esté en una iglesia, pero no esté en Cristo. Y hay una gran diferencia. Para ser parte de la iglesia tengo que estar en Cristo. Pero fíjense un poquito más, porque lo primero que me habla es de perdón de pecados. Sepultado con Él en el bautismo. Yo no fui sepultado, ¿o sí? ¿Es un simbolismo a la hora de...? No, es la muerte de Cristo. No está hablando, lo que decís, o sea, hay muchos bautismos en la Biblia, pero para el cristiano el bautismo es identificación. Una sola palabra dice todo, identificación. Es mostrar exteriormente lo que sucedió dentro mío. Entonces, cuando una persona se bautiza con agua, está mostrándole al mundo muerte, sepultura y resurrección. Pero eso que está mostrándole ya sucedió antes. ¿En qué momento sucedió? En el momento de ser salvo. Yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité con Cristo. Y esa es la parte que nos cuesta entender, porque Dios no maneja tiempos. Entonces, parece que tuviera 2000 años, pero no los tengo. Es que yo estuve en la cruz. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y si se acuerdan nuestro versículo lema de estos días, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué momento fui crucificado? Bueno, cuando estudiamos Romanos 6 vimos que habíamos sido muertos, sepultado y resucitado. Y utiliza la palabra juntamente, que ahora la vamos a ver otra vez. Juntamente es unión inseparable. Pero esto es algo que sucedió, no es algo que va a suceder. No es una promesa, es un hecho. Entonces yo fui sepultado con Él en el bautismo. ¿Qué es bautismo? Colocar dentro de... Si yo tengo un pañuelo blanco y tengo tinta o tintura, como se llame, azul, la meto y saco el pañuelo, ¿qué color queda? Azul. Yo estoy sin Cristo, soy salvo, quedo puesto en Cristo. Pasé por su muerte, paso por su sepultura, paso por su resurrección y tengo que andar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Eso es novedad de vida. La Biblia es muy simple. Ahora fíjense en cómo sucedió eso, versículo 13.
Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Hay un versículo paralelo que habla de esto. ¿Cuál es? Que el apóstol Pablo lo cita en otra carta, muy linda carta, llena de riquezas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Me dio vida? Sí. Acuérdense que cada uno de nosotros al nacer salimos, gritamos, lloramos como bebé, pero nacimos muertos por delito y pecados. ¿Qué significa eso? Muerte espiritual, separación eterna de Dios, porque por un pecado que entró al mundo, por un hombre, ese pecado pasó a todos los hombres y fuimos constituidos pecadores. Entonces, si miramos la Biblia, dice que estábamos muertos. Y empecé leyendo que habíamos sido circuncidados, pero cuando estamos muertos utiliza la otra palabra. ¿Cuál es la otra? Incircuncisión. Todavía no había sido quitado de nosotros el cuerpo de muerte. Pueden llamarle vieja naturaleza, viejo hombre, cuerpo de muerte, el poder del pecado. Ahora ya fue quitado. ¿Por qué? Porque triunfamos en Cristo. Y cuando seguimos mirando la Biblia, dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. La palabra juntamente, en español ya saben que es unión inseparable, la van a encontrar en diferentes formas en la Biblia, pero por ejemplo, en el arrebatamiento, si en este momento vendría Cristo y arrebata a su iglesia, los que estamos aquí y somos salvos, así como estamos, ascendemos al cielo y somos transformados. ¿Y qué pasa con los que están en el cementerio que fueron al cielo antes que nosotros? En realidad fueron a la presencia de Dios antes que nosotros. ¿Qué pasa con esos cuerpos? No se descomponen, ya están descompuestos, recontra descompuestos. Pero ¿qué pasa con ese cuerpo? Imagínate, vos estás de sepulturero, porque no había trabajo. Entonces te mandaron a cuidar el cementerio. Bueno, llegaste. Y justo el día que llegás, viene el arrebatamiento. Pero Dios te permite ver lo que pasa. Y vos ves que esta tumba se abre, esta tumba se abre, esa tumba se abre. Porque son arrebatados juntamente con nosotros. Y vos de golpe, menos mal que te fuiste, porque si te quedás es porque no eras salvo. Pero los que están muertos y los que estamos vivos, somos arrebatados juntamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tiene explicación? No, porque es un milagro. Por eso la mentira del diablo que dice que está confabulando No te escucho. Por eso es que viene como esa mentira del diablo que quiere hacer parecer a la gente que vienen los extraterrestres y se van a llevar la gente. Bueno, va a haber un montón de mentiras. Pero es un milagro que no se puede entender. Imagínate, vas en el bus y la persona que está al lado de golpe está conversando con vos y dice, ¿quiere comer algo? Y cuando es así ya no te ve. Bueno, eso es juntamente. Nos vamos al cielo. Ahora, otra vez acá usa esa palabra juntamente y quiero que se la graben, juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Y qué hizo? Perdonó todos los pecados. Desaparecieron todos los pecados. Los que cometí, los que cometo y los que cometeré. Si quieren usar el pasado, el presente y el futuro. Cosa que a mí no me gusta porque Dios es atemporal. ¿A qué me tiene que llevar a pensar esto? Soy un perdonado caminando para perdonar. Si sentís que alguien te perdona todo lo que haces y cada vez que lo ofendés te dice te amo mucho, pero es que te ofendí, te amo más, ¿cómo te sentirías? Así nos trata Dios. Ah, pero es que mentiste. Sí, lo sé, lo hicimos juntos. Te amo y te perdono. Y te perdoné, no te perdono, te perdoné. No me gusta que hagas eso, porque lo hacemos juntos. Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz.
anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que decía que estábamos condenados, que era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y le quitó al diablo el dominio que tenía. ¿Por qué? Porque vencimos. Ahora, van a encontrar en diferentes lugares que Dios perdonó todos nuestros pecados. Partamos de la base que lamentablemente se enseña en algunas iglesias, no hay pecado, los católicos dirían pecado venial, pecado mortal y pecado de omisión. Los evangélicos, en todo sentido, no importa la denominación, dicen pecaditos blancos y pecados más gruesos. No, pecado es pecado. Entonces, si golpean la puerta, decirle que no estoy, es pecado. ¿Sí o no? Sí, pero lo tomamos como algo social. Ahorita llego. ¿Es pecado o no es pecado? Claro que es pecado, porque no pensás ir. Entonces, ahí entra la parte de ser consciente de lo que nosotros somos. Mira, no voy a ir. ¿Por qué? Porque la verdad no tengo ganas. Si querés ser un poquito más correcto, no voy a ir porque mis sentimientos me están engañando y no tengo ganas. Decí la verdad. Es mejor dormir tranquilo que perder el sueño por haberle dado el gusto a mi carne, al diablo y a Satanás. Entonces, lo primero que sucede es que perdonó todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Romanos capítulo 4, versículo 25. Y no creo que tengamos tiempo para avanzar mucho más, pero el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De hecho, ahí ya entramos en el tema que también está ahí, la justificación. Pero aquí dice entregado por nuestras transgresiones, me está hablando de la redención. Nos compró por un precio. Cristo se entregó. Había una demanda de parte de Dios y había que cumplir con esa demanda. ¿Y qué hizo? Se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue obediente, fue a la cruz y derramó su sangre por amor a mí y por amor a usted. Personal. Pero dice, se entregó. ¿Por qué dicen se entregó? Se entregó porque la muerte de Cristo nadie le obligó, Él quiso. ¿Podría haberse bajado de la cruz? Sí. ¿Podría haber evitado el Getsemaní? Claro que sí. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Él puso su vida y Él volvió a tomar su vida. Nadie le obligó. Fue una entrega voluntaria, totalmente voluntaria. Definitivamente sufrió, lo maltrataron y demás, pero Él se entregó. Y es importante que entendamos eso, porque lo he dicho muchas veces y lo repito, hemos escuchado decir, tiene que entregarse a Jesús para ser salvo. Si vos podés hacer algo, ya la salvación no sería gratis, porque fuimos gratuitamente salvos por su gracia. Entonces Él se entregó por mi transgresión, por mi pecado. ¿De qué manera se entregó? Voluntariamente. ¿Y cómo sabemos que fue voluntariamente? Porque estaba en la cruz Jesús y las últimas palabras de Él fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando miramos la Biblia, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Jesús vino. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús entregó su vida y murió. Todo lo que sucede, Dios sabe lo que hace, pero no murió porque murió. Murió porque me amó. Murió porque me ama, mejor dicho. Y me ama tanto que se entregó voluntariamente. Entonces, fíjense, la salvación completa involucra perdón de pecados. El perdón de pecados tiene que ver con la redención. La salvación completa involucra la justificación. Y la justificación es que Dios te declara justo aunque vos te sientas culpable. No es por lo que nosotros sentimos, es por lo que Él hizo.
Qué bueno es que yo puedo ir y decir, me encuentro con el justo Job, con el justo Lob. Pero Lob no vivía en un lugar lleno de pecadores, no había pecado, sí, pero el Señor le llamó justo. Seguramente si hablo con Lob no se sentía justo por toda la situación, pero Jesús le llamó justo. Entonces la justificación no es lo que yo siento, es lo que soy. Me habla de reconciliación. Rápido, vamos a 2 Corintios 5, para que por lo menos sepan dónde está. ¿Quién se reconcilia, el hombre con Dios o Dios con el hombre? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién tomó la iniciativa? Después de dar ese versículo que todos sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió, nos amigó con Él mismo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por medio de quién? Versículo 18 del capítulo 5 de 2 Corintios, por Cristo. ¿Y qué nos dio? Nos reconcilió y nos encargó un ministerio. La gente dice, yo no tengo ningún ministerio. Claro que tenés uno. Sos ministro de reconciliación. Sos embajador como si Dios rogara por medio tuyo. Entonces, el hombre y Dios se pueden amigar porque en el Edén se hicieron enemigos. Pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros, nos encargó la palabra reconciliación. Entonces ya sabemos que involucra perdón de pecados, involucra la reconciliación, la justificación, la regeneración, que es el nuevo nacimiento, la santificación, que la vamos a ver paso por paso, la transformación y la conformación. ¿Qué? ¿Somos transformados? Sí, nosotros no somos cambiados. Somos transformados para ser conformados. Suena raro, y hasta en verso, sí, porque Dios nos transforma para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. La salvación involucra eso, que nosotros podamos ser como Jesús, que la gente pueda ver que actuamos como Cristo, pensamos como Cristo. Es algo que nos cuesta muchísimo entenderlo, porque es un milagro. Pero es tan fácil y tan difícil como esto. Si yo soy dócil a la voz de Dios, a tomar la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, Dios va a trabajar en mi vida. Entonces está la docilidad del hombre y definitivamente la obra de Dios. Entonces, cuando pensamos en todo esto, quiero leer la última frase. La transformación y la conformación y fue destinada a redimirnos para Dios, a impartirnos su vida y a introducirnos en una unión orgánica con Él para cumplir sus propósitos. ¿Qué hizo Dios? Nos unió. ¿Qué quiere hacer? Cumplir el propósito. Ahora el tema es creerle, porque todo esto es gratis. Pero ese gratis es puro amor. Y a veces somos muy sentimentales para hablar del amor, pero siempre acuérdense, ese amor tuvo un precio muy caro, que lo pagó la bendita persona de Cristo. Oramos. Señor, gracias en esta noche, porque realmente yo no puedo entender tu gracia, pero puedo aceptar que así fue, y que con la salvación me reconciliaste, me redimiste, me justificaste, y realmente a veces no siento nada de eso, pero sé lo que soy, y quiero vivir a la altura de quien soy. Enséñame, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.